Bienvenidos a otra entrega del proyecto 52. En el día de hoy estaríamos trabajando en uno de los temas, digamos que más cruciales en términos de lo que es, digamos, la transportación del dato desde las diferentes fuentes hacia repositorios donde, digamos que podemos a partir de ahí pues poder analizarlos, poder digamos que incluso alimentar otras fuentes de datos, o más bien otros sistemas que es llamado pues ETL. Este sería, digamos, el contexto en el cual estaríamos trabajando en el día de hoy, en el episodio número 2 de su capítulo número 5 de Ingeniería de Datos. Entonces, digamos que de entrada vamos a estar hablando sobre algunos temas, digamos que de orden críticos, bueno, críticos desde la perspectiva de que debemos de conocerlos para poderlos trabajar y no son más que estos pasos que efectivamente en este pipeline pues tenemos que ir haciendo entonces en lo que concierne a lo que es la extracción como tal, la transformación, que lo vamos a estar viendo, estos conceptos los vamos a estar discutiendo en un momento y eventualmente pues la carga. Entonces, en lo que tiene que ver con el temario, pues inicialmente, como siempre, vamos a estar hablando sobre lo que es una pequeña introducción, lo que es el proceso de ETL. Todos estos acrónimos los vamos a ver ahora en un momentito para que sepamos de qué se trata, ¿verdad? Y no que nos quedemos solamente con las tres letritas que, que estamos definiendo. Efectivamente, vamos a entonces entrar en materia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la extracción de datos. em, que no es más que la fase donde se va extrayendo la información, la data, ¿verdad? Desde sus respectivos orígenes. Vamos a estar trabajando también con lo que tiene que ver con la transformación de los datos, donde vamos a estar pues combinando data, haciendo reglas de negocio, digamos, creando variables a partir de otras, etcétera, etcétera. O sea, este proceso es bastante arduo, de hecho, pero lo vamos a estar viendo en este episodio. Y finalmente estaríamos viendo lo que es la carga de datos, que es donde ya luego de haber pasado por las fases de transformación y etcétera, pues entonces lo vamos a disponibilizar desde otro repositorio donde toda esta información pues estaría siendo ¿verdad? En inicio eh, transformada, donde temas de calidad de la información vienen a jugar un poquito también aquí. O sea, son varios temas que de repente pues nosotros vamos a estar tocando en esta fase. Ya en lo que tiene que ver con el tema 5, que es donde estaríamos hablando un poquito sobre algunas herramientas y tecnologías del ámbito de TL, pues entonces aquí vamos a hacer mención de algunas de las más quizás utilizadas. Voy a aprovechar el momento para hacer incluso en este punto un pequeño ejercicio. Yo en esta máquina tengo lo que es SQL Server Integration Services o SSIS, una herramienta de Microsoft de la suite que tiene que ver con BI. Y efectivamente vamos a hacer un pequeño ejercicio ya con la herramienta corriendo, pero eventualmente necesitamos conocer en concepto algunos temas. Y ya finalmente, como siempre, pues nosotros vamos a ver sobre lo que es un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado o estaríamos conversando en el día de hoy sobre el proceso de extracción, transformación y carga. Espero que se lo disfruten. Es un tema bastante interesante, considerando que es parte de una estructura organizacional, o sea, cuando hablamos de datos digamos, súper importante y que va, digamos, del corazón de lo que es un data warehouse. Aunque este tema del data warehouse lo vamos a ver en el otro episodio, pero aquí tenemos que hacer algunas menciones. De hecho, tengo una gráfica que necesitamos primero que entenderla para poder pasar entonces a los siguientes conceptos. Entonces, sin ánimo digamos, de espera, pues vamos a trabajar inicialmente con lo que es la introducción a la definición, o sea, al concepto ETL. En esencia, ETL lo que significa o sea, haciendo son el acrónimo en inglés, ¿verdad? Que es de Extract, Transform and Load.
básicamente extrae de las fuentes originales, o sea, las fuentes de donde se está originando el dato, se hacen las transformaciones de lugar y eventualmente se carga a un repositorio, a un destino. Esencialmente, cuando hablamos del ETL, lo que queremos buscar es que efectivamente todas estas fuentes que tenemos por todas partes, están en diferentes, ya sea sistema core o sistemas satélites, pues muchas veces estos sistemas no se comunican entre sí y eventualmente tenemos que hacer procesamientos de unificación, ¿verdad? De que, mira, yo quiero que toda esta data que está generando el sistema X, pues también que se comparta a través del sistema Z. Entonces, estos procesos de transmisión de información, pues normalmente lo que pasa es que lo hacemos a través de este proceso. Fíjense el concepto que estoy usando aquí, no estoy hablando de una herramienta como tal todavía. Es este proceso que nos va a permitir, pues, hacer este movimiento de información. Por otro lado, básicamente estamos hablando de que efectivamente dentro de lo que es la fase de transformación, si no lo queremos ver en un ámbito general, pues parte de, digamos, de la responsabilidad del ETL es precisamente mantener lo que es la coherencia del dato, el tema de la accesibilidad del dato y efectivamente la integridad. O sea, cuando hablamos de integridad, en este caso es desde la perspectiva de integrar las diferentes fuentes que tengo dentro de mi ecosistema. Eso es lo que quiero que quede un poquito claro acá. Ahora, si lo vemos posiblemente desde el punto de vista de, ok, está bien, me queda claro, muy chulo la definición, pero en qué yo uso esto? Parte importante mencionar, o sea, bajo la premisa de que cuál es la importancia del ETL, eh, técnicamente, por un lado, tenemos lo que ya habíamos mencionado hace un segundo sobre lo que es la integración de la información de diferentes fuentes de datos que yo puedo tener en mi organización. Entonces, este proceso de TR lo que busca es precisamente eso. Si yo de repente tengo, por ejemplo, un CRM por un lado, tengo probablemente un ERP por otro, que no sé, por las razones que sean, pues no se comunican entre sí, pues entonces yo puedo tener un punto donde céntrico, ¿verdad? Donde yo pueda decir, bueno, mira, toda esta información que viene de este sistema, de una u otra forma, pues pasarlo al otro. O toda esta información que viene del sistema A y del sistema B, pues yo quiero que quede en una base de datos C. Entonces, todo eso son posibles casos de uso que nosotros podemos utilizar en este contexto. La situación está en que si de repente nosotros no contamos con estos procesos, lo primero que vamos a estar creando silos, o sea, de entrada. O sea, cada quien va a tener su cajita de datos. Efectivamente se va a complicar porque de repente si cada quien digo, si la data vive por, qué sé yo, en cada departamento vive un chin, pues al final de la jornada la organización no tiene todo el overall de lo que es de la data y efectivamente estaríamos cometiendo muchísimos errores y tomando muchas decisiones que efectivamente van a quedar digamos, en una posición incómoda a la empresa. Por ahí también tenemos como parte de las ventajas, digamos, es que facilita la detección de inconsistencia. Cuando, ojo, a ver, me voy a parar aquí un momento. El hecho de que yo esté haciendo un proceso de ETL no quiere decir que que automáticamente ya voy a tener un tema de detención de inconsistencia. Básicamente esto va amarrado porque hay algunas reglas de negocio que tú vas montando y efectivamente si ya queremos que tener al final de la jornada, al final digamos, del movimiento de la data, tener algún tipo de insight o de feedback sobre el proceso, pues yo lo puedo tener sin ningún problema. Asimismo, con el tema de la idiosincrasia del dato, yo puedo tener un monitoreo constante del dato para efectivamente manejar que no haya inconsistencia a medida que se está cargando la información de las diferentes fuentes. Eh, y por otro lado está el contexto principal, que no es más que de poder democratizar la data desde el punto de vista de el acceso. Es decir,
Está de más decir, que ya hemos hablado incluso de ello en otros episodios, yo no debería tener permiso, o sea, yo como usuario, yo no debería tener permiso en producción para hacer prácticamente nada. Para eso existen otros equipos que son los custodios de administrar, gestionar y o vigilar que usuarios que estén por fuera de la jurisdicción pues estén poniendo mano a servidores, ya sea de forma inofensiva, adrede, etcétera, sobre lo que es la información que se encuentra en los sistemas fuentes. Entonces, ¿qué hacemos con el ETL? Lo que hacemos es que nos conectamos a esos sistemas fuentes, la traemos para un ambiente tipo sandbox, si lo quieren ver así, y ya a partir de ahí, pues el usuario puede autogestionarse la información porque ya estaría en otro sitio. Recuerden que hacer consultas y en su efecto hacer implementaciones de herramientas de analítica, ya sea de visualización, machine learning, lo que sea, pegado directamente a producción, eso es una muy mala práctica porque efectivamente a medida que esas actividades se van realizando, se va compitiendo por recursos y no necesariamente quizás el que, no sé, yo quiero que el modelo se entrene por la razón que sea, ¿verdad? A las 10 de la mañana, pero a las 10 de la mañana está la institución sacándole funda a la reportería, por ejemplo. Entonces, esta acción, pues lo que puede llevar es literalmente a un mal rato de cara al usuario porque el usuario está esperando que se resuelva. Y si ya le dijimos que, digamos, durante la implementación de este tipo de actividades, pues se va a resolver, pues lo más lógico es que el usuario, pues, espere que se resuelva. ¿Ven? Ahora bien, otro punto importante a mencionar acá es el ecosistema. Aunque esto lo vamos a ver, o sea, el contexto, esto lo vamos a ver en el episodio de Data Warehouse, pero yo necesito que visualmente nos hagamos la idea de exactamente de qué estamos hablando. ¿Bien? Entonces, fíjense, hagamos un ejercicio, por ejemplo, en este caso, a la mano izquierda, ustedes pueden ver que yo tengo una figura que se llama Data Sources. Ese es haciendo alusión a los diferentes, a las diferentes fuentes de datos que yo puedo tener dentro de mi organización, ya sea, por ejemplo, información que tenga en Internet, temas de base de datos puramente, o sea, base de datos relacionales, inclusive no relacionales o no SQL, e-commerce, tema de documentos, información ya sea de streaming, información de archivos planos o información de la arquitectura cloud. O sea, la verdad es que tenemos en términos de fuentes de datos, tenemos un montón. Ahora, ¿cómo toda esta data comienza a converger? Que ese sería, digamos, el ejercicio difícil aquí. Ajá, a ver, difícil entre comillas, porque una vez ya nosotros conozcamos el proceso de ETL, pues entonces ya para ahí en lo adelante, pues se supone que es sencillo. Bien, entonces aquí viene a jugar entonces lo que es el papel del ETL, que ya como habíamos mencionado ahorita es la fase de Extract, Transform and Load, que lo que hace es en esencia traer toda esa información que se está generando en las fuentes de datos para eventualmente montarlo en otro repositorio ya un poquito más organizado, con incluso reglas de negocio aplicadas, em, democratizado, todo, digamos, homogéneo, uniforme. Cuando hablamos de homogéneo y uniforme, estamos hablando, por ejemplo, imagínense ustedes un caso hipotético donde mi CRM pues fue fabricado, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a suponer, bueno, un CRM de Estados Unidos. Y yo estado haciendo mi software de ERP, un ERP, digamos que fue desarrollado aquí en República Dominicana. Normalmente nosotros utilizamos el formato de fecha día, mes, año. Sin embargo, el CRM está configurado para que la fecha esté, digamos, mostrada y se guarde tal cual en un formato año, mes, día. Fíjense que ya cambió un poquito. Sin embargo, cuando yo quiero saber, ok, déjame ver todas las transacciones que pasaron en tal día. Yo tengo dos formatos de fechas diferentes aquí porque estoy usando dos sistemas. Entonces, yo necesito que de alguna forma, una vez yo pueda consumir la información, que yo no tenga que estar pendiente de que, mire, lo que pasa es que en este sistema tengo que hacer la consulta de esta manera o en aquel sistema tengo que hacer la consulta de otra. Entonces, esa es, digamos, el primer
o sea, un ejemplo para tener un punto de partida de a qué se debe o qué es este tema de el ETL. Esta fase que yo acabo de mencionar básicamente pertenecería a la transformación, donde yo comienzo a poner las cosas de forma homogénea para que efectivamente cuando yo vaya a sacar la información, como decía hace un momento, yo no tenga que estar, mira, si estoy consultando el sistema A es de esta forma y si es del B es de esta forma, sino que yo implemento mis procesos de ETL, hago todas las reglas de negocio, mi implementación y demás, y ya yo simplemente voy a un repositorio adicional. En vez de yo conectarme, que dicho sea de paso, ya dijimos que eso era una muy mala práctica, el conectarme directamente a las fuentes de información. Ya con el tema del ETL, lo que yo hago es que me conecto a esas fuentes, efectivamente, obviamente en un digamos, espacio, en una ventana no productiva, llámese, normalmente se ejecuta en las madrugadas, donde ya el negocio no está pues utilizando recursos, se comienza a procesar toda la información que se ha generado en un periodo específico y ya listo. Cuando llegue la gente del negocio al otro día, pues ya tiene toda su información. Pero todo eso cae en un repositorio separado a producción. Cuestión de que si hay que disponibilizar la data, darle permiso a una persona, pues entonces yo le puedo dar permiso sin ningún problema a ese repositorio y no a producción. Bien. Y ya luego a partir de aquí, en esencia, sería la parte que tiene que ver con BI. Fíjense que es un ecosistema bastante, un pipeline bastante simple en la idea, porque lo que quiero que ustedes tengan en la cabeza es cuál es la idea, cuál es el norte de este tipo, digamos, de ecosistemas cuando uno ya lo diseña. Bien. Inicialmente tenemos las fuentes de datos, tenemos el proceso de TL como tal, tenemos el data warehouse, que en esencia, pues aquí es que estaría cargándose toda esa información que vamos haciendo, digamos, los procesamientos y demás en esta cajita. Y efectivamente, ya luego de que está todo montado en el data warehouse, pues entonces, ya ahora sí, nosotros podemos utilizar temas de reporterías, procesos automáticos, jobs en Python, R, Scala, Julia, lo que sea, y ya eh, prácticamente el negocio completo se alimenta de lo que es la cajita de Data Warehouse y no así en producción. ¿Qué les parece? Arrancamos con, arrancamos con buen pie. Sí, estos temas son bien. O sea, estamos hablando de unos temas que primero no todo el mundo lo conoce y segundo em, son un nicho, ¿verdad? Que está, ¿cómo se dice cuando? Acéfalo. O sea, es un nicho que la gente le anda huyendo literalmente. Entonces, a medida que nosotros vamos obteniendo, digamos, conocimiento sobre estos temas, pues obviamente vamos abriendo nuestro abanico de oportunidades, si lo vemos desde la perspectiva laboral, ¿verdad? Oportunidades pues, laborales. Bien, equipo. Entonces, otra de las se me fue aquí. Eh, ya hablando puntualmente sobre o sea, los tres conceptos que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Fíjense que ya vimos un poquito sobre lo que es la definición, ya vimos lo que es, en qué lo vamos a usar, cuál es la importancia, etcétera, etcétera. Em, pues tenemos que hablar sobre algunos componentes. En este caso, cuando hablamos de los componentes, no es más que este acrónimo, que ETL, pues cada una de ellas pues hace una acción. Se ejecuta una acción que tiene que ver específicamente con cuál es la tarea que se está haciendo cuando estemos en esa fase. Por ejemplo, en el caso de la extracción, sería la ébola, en esencia lo que es lo primero que pasa. O sea, nosotros vamos a conectarnos a una fuente de datos y de esa fuente de datos nosotros vamos a extraer información para poder procesar, montar en otro sistema, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí estamos súper genial. Ahí no hay mucho tema. Ahora, básicamente existen diferentes, o sea, en este caso dos tipos de extracciones. Por un lado, nosotros podemos hacer la extracción general o la extracción completa, que casi siempre se ejecuta la primera vez, o sea, se hace una carga full.
donde en esencia yo estoy cargando todos los registros. Por ejemplo, pónganse ustedes en un proyecto donde yo necesito cargar todos los clientes de la institución. Bueno, perfecto. Yo hago una carga completa y listo. Ahora, si yo quiero, que sería la segunda fase o la segunda forma de hacer las cargas, una carga incremental. Que en este caso, una carga incremental es una vez ya yo tengo la población. O sea, ya yo hice una primera carga inicial donde tengo, qué sé yo, 100.000 registros. Y a partir de la implementación de este código, pues yo voy a estar teniendo, qué sé yo, 100 clientes diarios. Pues entonces siempre que se ejecute la carga, lo que me va a buscar es el delta. Ya no me va a buscar todos los registros al mismo tiempo, porque ya igual la tenemos. Sino que el delta en este caso no es más que la diferencia de lo que yo tengo cargado versus lo que todavía se está generando, o no, lo que ya se generó. Bien. Efectivamente, cuando hablamos de la calidad de la interacción, eso es bastante tricky porque fíjense que de repente si nosotros comenzamos a extraer basura, disparate, pues efectivamente voy a pasar por el procesamiento de dicha data, llámese que le voy a comenzar a hacer transformaciones a esa data y posteriormente le estaría cargando al data warehouse, pero igual no sirve. Fíjense cómo va el asunto acá. ¿Bien? Ahora, de los conceptos que vamos a estar dilucidando acá es la transformación. Cuando hablamos de la transformación, ya ahorita habíamos puesto un ejercicio. En esencia, aquí nosotros vamos a tener una fase de depuración, vamos a estar reorganizando la data, vamos a estar haciendo ajustes a las columnas y muy probablemente a los mismos archivos para poderlo, digamos que adaptar. Ese es el concepto aquí, es adaptar ese flujo de trabajo, esa data que se está generando desde el punto de vista de hacia dónde quiero, pues eventualmente mudar esa información o hacia dónde quiero implementar o mandar esta información. Bien. Entonces, otro de los puntos que en esencia vamos a tener que lidiar con él siempre es que tenemos que hacer procesos de limpieza y normalización. Fíjense que de repente en el ejercicio de ahorita, yo he dicho, bueno, lo que pasa es que la persona no tiene tal o cual cosa, entonces se va por otro lado. Listo, excelente, eso está muy bien. El tema está en que de repente, si nosotros no nos cuidamos con el punto de vista de la limpieza de datos, no hacemos el tema de la normalización, que el de las fechas estamos normalizando cosas ahí. Pero aquí cuando se habla de la normalización no es tanto la parte de las estructuras, sino más bien de la idiosincrasia del dato. Eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, y no menos importante, son las reglas de negocio. Siempre que hacemos procesos de TL, siempre buscamos la vuelta para que aparezca lo que es estas reglas de negocio que son las que nos van a dictar si efectivamente la información, ¿verdad? Dentro de lo que es el TL, el ETL, pues fluya como debe de fluir, que debe de, digamos, si tiene que llenar algún tipo de repositorio, pues que la llene con información verídica y que no sea que de repente me conecté sin ningún tipo de criterios y puse a trabajar la herramienta y ahorita me sale un montón de información que no se supone debe de ser, pues entonces tengo un problema de cara a las reglas de el negocio que estoy aplicando en mi proceso de ETL. Fíjense que no es tan simple como casi, mira, carga la data, ponla de este lado y ya vamos arriba, sino que hay un montón de cosas que nosotros debemos de considerar al momento de montarnos en este tema de ingeniería, porque al final esto es ingeniería, y principalmente lo que tiene que ver con el proceso propiamente del ETL. Digamos que parte también importante de los procesos de transformación es la parte, digamos, donde tenemos que estar al pendiente de valores duplicados, temas de la misma estructuración de la infraestructura. También tenemos que estar pendiente a posiblemente validar la calidad del dato desde el origen. Porque una cosa es que yo lo vaya generando desde ya el repositorio final y yo, bueno, a partir de ahí yo reviso si la calidad es buena o mala. Sí, estamos de acuerdo. Pero
igual el ejercicio pasa a la inversa. O sea, yo me puedo mover al negocio y verificar si efectivamente que se están volando algún procedimiento o simplemente lo hacen por desconocimiento. Recuerden que todo esto parte, o sea, el eslabón más pequeño es la persona que está generando el dato. Entonces, si esa persona no está generando correctamente el dato, pues no puede traer una situación más adelante. Chévere. Ahí yo me imagino ya tirando puya, cosa, código. Vale, otro de los componentes, bueno, el último componente más bien, de el ETL es efectivamente la carga. Y la carga en este caso no es más que ya en cuanto ya el proceso termina, que pasa a guardar la información en sus respectivos repositorios, pues entonces aquí técnicamente, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el proceso, pues ya termina el flujo. Sin embargo, hay otras cosas que tenemos que estar haciendo, pues eventualmente, pero en lo que tiene que ver con el flujo de del movimiento de la data de un lugar a otro, pues ya este sería nuestro destino, de comillas, ¿verdad? Suena sencillo, no es sencillo, no se vayan a llevar, pero digamos si tenemos que hacer un count de, ok, deja cuáles son los pasos. En este caso son el paso 1, 2, 3, llámese extract, transform, y ahora lo vamos a cargar, vamos a ver el load. Pues entonces aquí lo que hacemos es dentro de la fase final, bueno, en este caso será la fase final, eh, no es más que el proceso donde ya yo comienzo a depositar toda la información que yo he estado eventualmente procesando anteriormente, aplicando reglas de negocio, etcétera, etcétera, para poderlo montar entonces en un repositorio centralizado, organizado. Bueno, el descentralizado también tenemos nuestras espinitas, pero por lo menos para de cara al usuario final que se pueda conectar a esos repositorios y pueda hacerle entonces todo lo que tiene que ver con sus consultas, tableros, reportes, indicadores, aplicación de temas de Machine Learning, etcétera. O sea, estamos moviendo la información desde producción, o sea, desde ambientes productivos a ambientes que si bien pueden ser en un ámbito de producción también, pero ya no tienen que ver con tocar puntualmente la data de los sistemas fuentes. Porque una de las cosas que se agregan aquí es que efectivamente nosotros podemos usar estos procesos de ETL para mover la información que necesita el negocio a un ambiente donde no se vea comprometido la infraestructura. Esa es la dinámica de la carga. Bien. Entonces, nada, en este punto, pues en esencia lo que tendríamos que discutir más bien es desde el punto de vista del rol de ETL en Data Warehouse. Yo tengo dos perspectivas. Una es, obviamente, el rol desde el punto de vista de Data Warehouse y obviamente en la integración de datos desde múltiples fuentes. Esos dos contextos lo vamos a ver ahora. Entonces, por un lado, el rol desde el punto de vista de Data Warehouse, pues básicamente es la columna vertebral. O sea, aunque es un tema que vamos a ver en ya iba a decir en el cuatrimestre que viene, en el episodio que viene, que es el Data Warehouse, pero desde aquí ya tenemos que mencionar que el proceso de TL es la columna vertebral de todo el proceso de Data Warehouse, porque efectivamente es quien estaría comunicando las diferentes fuentes, pasándola a su vez en términos de transformación, aplicando reglas de negocio, verificando temas de integridad, de calidad y todo eso, para que efectivamente cuando ya finalmente pasemos la información hacia el repositorio final, pues entonces todo el que esté consumiendo esa información pueda hacer, bueno, tomar decisiones basadas en datos sin ningún inconveniente, ¿verdad? Porque ya se supone que ya debe de caer ahí una información consistente, verídica, utilizable y ya no habría, no debería. Miren el verbo que estoy utilizando aquí, ¿eh? No debería haber complicaciones. Claro que en la práctica es un poquito diferente porque si de repente, pues, si no tengo, por ejemplo, las herramientas necesarias para temas de monitoreo o bien, qué sé yo, la información que está llegando hacia los repositorios finales, pues está mal, pero no es porque el proceso esté mal necesariamente, sino que
de repente en la plataforma, llámese donde se está generando el dato, pues no lo están haciendo de la mejor manera. Efectivamente, de este lado yo no puedo controlar el 100% de los casos, lo voy controlando a medida que van saliendo, claro está, y no hay ningún problema. Pero si de repente se inventaron algo nuevo en el negocio, o sea, en plataforma o en la persona que está atendiendo al cliente, para volarse el sistema, pues entonces ahí tenemos un tranque. Obviamente hasta aquí va a llegar bien, o sea, va a llegar el dato tal cual se está digitando en plataforma, pero es responsabilidad de nosotros entonces ir midiendo la calidad del dato desde el punto de vista de la generación para que cuando llegue a la fase de transformación o de carga, pues entonces podamos perfectamente trabajarlo. Ahora, eh, si lo veo desde el punto de vista de qué impacto, o más bien en qué colabora conjuntamente con el Data Warehouse, es precisamente bueno, el ecosistema general del Data Warehouse me permite, pues, entre otras cosas, obviamente me voy a ir a lo muy básico, es democratizar la data dentro de la institución. Recuerden que si no tengo acceso, o sea, si le bloqueo el acceso a los usuarios para que no se comuniquen directamente a producción, por las razones que ya hemos explicado en varias ocasiones, por lo más lógico es que yo le dé un plan B. Ese plan B sería, más bien este sería el plan A, pero eh, digamos que el plan B siempre, el plan A siempre es dame los permisos de producción. Pero digamos que una vez ya nosotros tenemos el Data Warehouse, que básicamente es un repositorio donde está toda la información, bueno, está la gran mayoría de las informaciones del negocio, donde yo voy y me sirvo, entonces ya aquí estamos en otro plano, literalmente. ¿Ok? Listo, entonces, otro, el otro contexto básicamente está desde la perspectiva de la integración de datos múltiples fuentes. Y cuando hablamos de múltiples fuentes, lo que estamos diciendo aquí es, mira, yo tengo tres sistemas, cuatro sistemas, y esos cuatro sistemas, pues obviamente son diseños diferentes, posiblemente son hasta de países diferentes, pues entonces hay muchas reglas de negocio que no necesariamente son compatibles entre ellos. Ahora, yo necesito de alguna forma hacer quizás tableros de control, por ejemplo, ya que yo no me puedo conectar directamente a través de una herramienta específica a esa base de datos, o siempre que yo necesito algún tipo de información, yo tengo que conectarme puntualmente con una herramienta especializada a esa herramienta, pues entonces ahí comienza a complicarse el asunto, porque estoy haciendo un ejercicio con poquitos sistemas. Las empresas grandes tienen muchos. Bien, puede ser que sea un solo core, pero tienen muchas aplicaciones satélites, que son las aplicaciones que tienen diferentes propósitos dentro del banco más allá que la parte core, ¿verdad? Entonces, aquí desde el punto de vista de la integración, pues nosotros vamos a tener también unos challenges bastante interesantes, ya que la idea de todo esto es poder, precisamente como lo estaba indicando hace un momento, unificar todas estas fuentes de datos que se van generando, que se van agregando a nuestro pool de aplicaciones y eventualmente yo necesito saber qué data hay ahí para poderla presentar en el momento que se la necesite. Bien. Ey, ey, ey. Yo me imagino ya el juidero. Y bueno, si por aquí es que vamos a dejar como que el curso. Ya yo me imagino. Listo, chicos. Entonces, nada, eso fue una pequeña introducción a lo que tiene que ver con el contexto de ETL. Fíjense que es bastante simple. Ahora, si nos vamos a lo que es ya puntualmente nos vamos a ir pasando por las diferentes fases. En este caso, vámonos para la extracción, que sería el primer paso. Si nosotros vemos cuál es la dinámica, o sea, de qué se trata, no es más que esta fase donde nosotros, eso fue lo que dijimos un momento, vamos a extraer la información de diferentes sistemas. Am, Básicamente, nosotros tenemos un detalle con quizá las diferentes formas de datos que nosotros podemos extraer. Aquí solamente mencioné así rápido. Nosotros podemos extraer totalmente sin problema data no estructurada, que básicamente serían las tablas que nosotros conocemos de un SQL, Oracle, MySQL, MariaDB, etcétera, etcétera.
y también los valores que son semiestructurados como Java, como XML y JSON, y en su defecto no estructurados como logs, texto, imágenes, fotos, video, etc. Ahora, em, una de las cosas más eh, cruciales, digamos así, y ustedes dirán, pero, ¿y eso no es una gastadera de servidores? Porque toda la base está en un sitio y ahora estamos haciendo copia en otro. Sí, pero como dice la canción, sí, pero no. ¿Por qué pasa? Que cuando se comienza a extraer la información desde los sistemas fuentes y se democratiza, efectivamente vamos a necesitar más recursos. Pero ese más recursos es algo muy puntual, porque literal, mira, lo que pasa es que estamos montando una reportería y van a salir no sé cuántos reportes que están de la mano con el negocio, o sea, le están respondiendo a la necesidad del negocio. Sin embargo, yo lo estoy haciendo manualito en principio. Ahí es que viene el tema. Entonces, cuando yo digo, no, espérate, debe de haber una forma más fácil de hacer esto sin que yo necesariamente esté aquí todo el día. Claro, y, bah, me voy a reservar el comentario. Pero, pero digamos que muchas veces tenemos la situación de que, mira, tengo que mover una data de un sitio a otro, o en su defecto, mira, esta integración de este sistema en otro. Entonces, todo eso fluye desde un punto de vista de negocio muy frecuentemente, donde nosotros necesitamos mover información de un lugar a otro, refrescar los tableros, refrescar los indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Am, digamos que en general, si tenemos que hacer un recoge FONI 1, pues esta fase de extracción, como su nombre lo indica, no es más que vamos a las diferentes fuentes, ya sea esta cores o esos efectos satélites, recolectamos toda esa información, lo subimos a un servidor y de ahí para adelante entonces vendrían las otras fases. ¿Bien? Déjame ver aquí. Aquí. Listo. Con relación a lo que tiene que ver con eh, las diferentes fuentes de datos a las cuales nosotros nos podemos comunicar, pues, aquí tenemos un montón. Y de hecho, bueno, aunque lo vamos a hablar más adelante, en la parte de ELT, que ya es un contexto más del área de Big Data. Cuando hablamos de las diferentes fuentes de datos que nosotros podemos conectarnos, existen un montón realmente, porque por ejemplo, fíjense que yo estoy mencionando bases de datos que son propietarias por un lado, ¿verdad? Que son como MySQL, Postgre, SQL Server, etcétera, etcétera. Y por otro, las no SQL, que en este caso entrarían, por ejemplo, MongoDB, Cassandra, Neo4j, etcétera, 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 a la cual yo me puedo comunicar, porque ese es el problema. Yo me puedo comunicar a esa base de datos, ese gestor de base de datos, y una vez ya esté todo organizadito, todo chévere, pues entonces comienzo a extraer para pasar a la siguiente fase. Bien, fíjense que esto no es para nada fácil, digamos, complicado. Por otro lado, también puedo consumir APIs, puedo consumir archivos planos, realmente puedo consumir un montón de información. Ahí lo que se tendría que validar es que efectivamente, ya sea el driver que necesite o si ya nativamente la herramienta que estoy utilizando me permite hacer conexiones a otras fuentes de datos. Eso sería lo que tendríamos que validar. Por otro lado, que fue algo que habíamos mencionado ahorita, nosotros tenemos dos tipos en general, dos tipos de cargas. Una carga que es la completa, que es lo que mencionamos, de que si por ejemplo yo no tengo ninguna información cargada, por lo más lógico es que yo cargue o sea, haga la extracción completa, o sea, que traiga todos los registros que estén disponibles. Pero, sin embargo, cuando nosotros tenemos ya información cargada y demás, no es que ahora vamos a borrar lo que tenemos para cargar las nuevas informaciones. Claro, es una estrategia, pero casi siempre lo que se hace es que se valida
que efectivamente ya esa información haya sido registrada o no. Y en el caso de que esté pendiente de algún update, pues entonces existen mecanismos que me permiten contrastar los registros que ya yo tengo cargados, que sufrieron algún cambio, versus los que están en el sistema origen. También nosotros podemos, digamos, encontrarnos con la necesidad de no tener que hacer una carga completa, sino un delta. Cuando hablamos de cargas delta o incremental, no es más que esa diferencia que hay entre la data total, más bien la data que tengo cargada versus la data que se fue generando día tras día y que yo no la tengo. Entonces, si yo pudiera hacer un ejercicio rápido, yo digo, bueno, mira, si yo tengo toda la información que salió o que se generó hasta el 31 de marzo, yo digo, bueno, pues tráeme todas las informaciones que se generaron del 31 de marzo para adelante. Bien, para yo solamente considerar todas las que se fueron haciendo en el mes de abril. Entonces, a eso es que se le llama en este caso cargas incrementales. Bien, está súper chulo eso, no se preocupen. De aquí vamos a salir expertos en la NASA. Listo, listo. Permítame un segundito, por favor. Estamos de regreso. Vale, entonces, les decía que de repente, dependiendo mucho de la estrategia en la que nos encontremos en ese momento, pues vamos a poder utilizar una u otra de estos métodos de extracción. Ahora, cuando hablamos de las conexiones, aquí cabe destacar que muchas de las herramientas que nosotros vamos a estar utilizando de cara a las extracciones de datos cuentan con mecanismos IO drivers, en este caso, em, que nos permiten hacer conexiones, ya sean estas nativas o no. Cuando hablamos de conexiones, es que si, por ejemplo, qué sé yo tengo mm, una información que está en un motor, o sea, está montada en lo que es un gestor, en este caso una base de datos de Oracle, y la otra pata de la información la tengo, qué sé yo, en un API. Yo, desde la herramienta que estoy utilizando, muy probablemente tenga conectores, o sea, tenga protocolos que me permitan, o drivers, como se conoce normalmente, que me permitan comunicarme con esos gestores de base de datos o en su efecto con esos archivos planos. Yo puedo tener la conexión directa a un API o a través de un ODBC, lo puedo tener a través de incluso librerías directas como por ejemplo del lado de SQL. O sea, no hay o sea, aquí hay un montón de cosas, digamos, de formas de cómo yo me puedo conectar a la base, a la fuente de datos, para no especificar que es una base de datos, a la fuente de datos y eventualmente va a depender mucho de cuál es el caso de uso que estoy trabajando en ese momento. O sea, no es que esté escrito en piedra de cámara, estos son los únicos, sino que a medida que voy necesitando, puedo ir incluso buscando con los mismos suplidores de software si tienen algún componente que me permita hacer conexiones a esos gestores, en caso de que fuera un gestor de base de datos. También si hablamos, por ejemplo, de plataformas en la nube, pues tenemos un montón. La gran mayoría de las herramientas que hacen este proceso de extracción, pues tienen uno que otro componente que me permiten conectarme a las diferentes nubes para poder extraer entonces las informaciones que ando requiriendo. Al final de la jornada eso va a depender mucho de cuál es que estemos utilizando. Si de repente pues ya la tenemos integrada, perfecto. Si no, tendríamos que hablar con el provider, el proveedor de ya sea del servicio o del sistema, para que nos recomiende si existe un componente, ya sea propio o de tercero, para hacer las conexiones de lugar. Esa es la pata más tricky porque ahí no lo estamos aventurando, porque si de repente la herramienta no tiene un conector como tal o es muy difícil y tenemos que estar, digamos que rebuscando, pues ahí se puede poner interesante el asunto. Pero ya en lo que concierne a lo que es el proceso per se de la carga, pues perdón, de la extracción, pues básicamente es eso, ¿no? Listo, vamos a ver.
En lo que tiene que ver con los desafíos, aunque ya hemos mencionado algunos, uno de ellos es garantizar la data que esté clean. Y cuando hablo de clean, lo estoy poniendo tan chiquito. Cuando hablamos de que la data esté, que sea precisa, que sea consistente, que sea verídica, que sea completa, o sea, hay un montón de indicadores aquí que literalmente se nos puede complicar si no tenemos herramientas que nos faciliten el monitoreo de estas informaciones. El simple hecho de yo monitorear data sensitiva, por ejemplo, del cliente, como su dirección, teléfono, sexo o género, ya el simple hecho de yo tener que estar al pendiente de estos valores que por lo general son valores sensitivos, si yo no te cuento con herramientas, digamos que herramientas que me ayuden a la gestión, porque yo puedo utilizar cualquier tipo de herramienta realmente, pero si uso herramientas que sean especializadas para la gestión como tal de gobierno de datos en este punto, ¿verdad? Eh, por más proceso de TL que yo tenga, no voy a tener mayor control más que el ticket que estoy resolviendo. Entonces, esas son de las cositas que de repente pues nos va a trabajar en contra si no tenemos este contexto de calidad de datos mapeado. Ese debe ser la premisa. Bien, no solamente se trata de carga el dato y ponlo de aquel lado, no, eso no funciona así. Incluso data que yo pudiera asumir, o sea, cuando digo asumir es que yo puedo hacer correcciones del lado del proceso de TL. Sin embargo, una vez se trata de corregir, lo idóneo es hablar con las personas que están generando esa data por un tema de capacitación. O sea, ya aquí tenemos que hablar con el negocio y decir, señores, miren, que si usted no le pone, qué sé yo, el correo, no le pone el teléfono al cliente, si queda mal en su pagarés, por ejemplo, de préstamo o tarjeta de crédito, y no se aparece el cliente, ahí tenemos una situación. Porque ahorita fácilmente esa persona es un garante de la persona que fue a buscar el préstamo. Entonces ya, aunque no quiera, hay una persona involucrada, un tercero involucrado, porque la primera no pagó, no dejó un contacto por parte, porque obviamente tampoco se lo llenaron. Entonces, eso va a llevar hasta arriba en la empresa. Porque en el momento en que digan, acá, pero la mora se está disparando, o déjame ver por qué siempre que yo otorgo un préstamo en este segmento, siempre se quedan debiendo. O sea, nada de eso yo lo puedo sacar, literalmente. O sí, pero forzando el mingo. Entonces, por eso es importante que en esta fase, no es que las otras no sean importantes, sin embargo, de aquí es que arranca todo, pues lo más lógico es que nosotros podamos, mm, digamos, ¿cómo decirlo? Que todos los pasos sean uno solo, ¿bien? Porque de nada me vale que la parte de la carga esté todo clean si la transformación no está ningún clean, ¿bien? Y mucho menos en la salida, no, ahí no hay forma. Nítido. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Em, otra de las... a mí me da mucha risa estos temas. Otro tema es la integridad de los datos. Cuando hablamos de integridad, em, imagínense ustedes una factura que está supuesto a ser vendida para un cliente y despachada por un empleado que no tenga sus datos. Te dirán, pero ¿cómo sucede eso? Sí, pasa y más a menudo de lo que parecería. El problema radica en que precisamente como nos estamos enfocando tanto solamente en cargar la data y pasarla, digamos, al repositorio final, bueno, final entre comillas, y no nos estamos sentando a validar el tema de la integridad referencial, bueno, la integridad del dato, pues entonces cuando toca tomar las decisiones basadas en ese repositorio que está supuesto a ser mi centro de datos, o sea, donde está todo montado de los datos, pues entonces eso está mal, pues eventualmente mi análisis también estarían saliendo mal. O sea, fíjense por dónde va el asunto. Pero bueno, eso lo vamos a ir medio que manejando en el iterin, ahí no se preocupe.
Listo, listo. Vamos a ver cómo vamos, cómo vamos. Ah, no, pues temprano. Ah, no, faltan como 5 horas más, no importa. Bien, entonces, guys, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos suave? ¿Vamos entendiendo? Lo importante es que estemos entendiendo. Porque si no, ahí sí se puede poner feo el asunto. Vale, equipo. Entonces, nada, el siguiente concepto pues viene bien de la mano, porque efectivamente es el siguiente paso durante lo que es la fase de ETL, en este caso es la transformación del dato. Y aquí no es más que esa fase donde nosotros vamos a comenzar a mejorar, digamos. Vamos a agregar cosas, vamos a quitar cosas, vamos a transformar tal cual. Ajá. Ya hemos hecho varios ejercicios con relación, por ejemplo, a la fecha. Eh, Quizás el tema de robustecer una de las reglas que ya veníamos trayendo de la carga, de la extracción. Aquí también estaríamos pendiente a, porque aquí es efectivamente donde se estaría haciendo, o sea, esa magia de que mira, por aquí por la licuadora entran una china, un guineo y un pedazo de lechosa, al final debe de salir jugo. Entonces, si no sale jugo, pues tenemos que ir viendo en qué parte del proceso se está quedando quizá el azúcar o la naranja. Bien. Entonces, eso mismo pasa cuando estamos trabajando en la fase de transformación de datos. Técnicamente ya hemos mencionado que, por ejemplo, si yo tengo digamos, dos perritos, dos animalitos, y de repente yo voy y me voy para, qué sé yo. Bueno, estoy tirado en un sofá, estoy acostado en un sofá con una sábana, perfecto, y vienen a quitarme la sábana, pues entonces ahí eso yo no tengo, no, o sea, no tengo forma en este caso, ¿verdad? En ese ejercicio, de saber quién me está quitando la sábana, por ejemplo, en este caso. Ahora, si yo puedo definir, eh, ¿cómo decirlo esto? Pasos en la cual yo puedo ir validando a medida que voy haciendo las transformaciones. Claro, lo que pasa es que el ejemplo quería buscar un ejemplo más natural, pero en estos temas hay que irnos al grano de una vez. Eh, a medida que yo voy transformando la información, recuerden el ejercicio que hice ahorita cuando tenemos sistemas diferentes, donde posiblemente tenemos fechas diferentes. Estoy haciendo el de la fecha porque ese es el más común, pero pasa en todos los escenarios, variables, métricas y demás. Necesito que se hagan ciertas transformaciones, pues entonces aquí es donde viene a hacer este jueguito. Aquí es que se hace esa magia. Yo comienzo a cambiar cosas, a agregar cosas, a quitar cosas muchas veces, para que efectivamente cuando lleguemos a la siguiente fase, que sería la de carga, pues entonces todo quede clean. Pero fíjense que tanto en la primera fase, que es la de tracción, como en la de transformación, tenemos que hablar sí o sí del tema de la calidad de los datos. Eventualmente tenemos que hablar de la integridad del dato y efectivamente la, la interoperatividad a partir de cuando yo monto toda esta información, todo este resultado ya en los repositorios destino. Eh, Parte de las correcciones que nosotros podemos ir haciendo, por ejemplo, lo más común es si, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, valores nulos o faltantes, más bien, o nulos, igual no hay tema. ¿Qué yo puedo hacer con estos valores? Porque de repente yo digo, bueno, yo tengo estrategias de donde yo digo, bueno, si el campo estaba totalmente nulo, pues entonces lo quito. Pero si yo tengo más información en las otras columnas, pues no lo puedo quitar. Entonces, de aquí, al igual que cualquier proceso del lado de Machine Learning, pues yo puedo aplicar algún tipo de regla, ¿verdad? Algún tipo de estrategia en el cual yo diga, mira, si vienen valores nulos, hazme tal o cual cosa. Si no vienen valores nulos, pues no haga nada. Entonces, son cositas que ya podemos ir agregando acá en lo que tiene que ver también con reglas de negocio que yo puedo ir utilizando para ir transformando la información que va pasando por este pipeline. Bien, de aquí, pues obviamente tenemos que irnos a lo que es
los tipos de transformación. Por un lado, obviamente tenemos las transformaciones que son de tipo limpieza. Aquí vendríamos a traer, bueno, trabajar temas de data duplicada, que de valores que están erróneos o faltantes, puede ser, para poder entonces moverlo de manera chévere a su destino. Porque no vale la pena que nosotros traigamos en la fase de extracción todos esos valores faltantes y ya así mismo lo pasemos para el otro lado. Ese es un detalle. Por otro lado, también la agregación. Cuando hablamos de transformación, o sea, las transformaciones que son de tipo agregación, no es más que este combinado de datos en donde yo tengo la data ya agrupada, bien, sumarizada. Y en vez de quizás tener todo a nivel detalle, pues entonces tengo ya valores generales. Depende mucho de los casos de uso que yo esté trabajando, pero es posible, ahí no hay ningún problema. Y por otro lado, tenemos quizás, por ejemplo, el tema de la normalización, que es para ajustar valores. Por ejemplo, cuando hablamos de ajustar valores, imagínense ustedes, am, tengo dos métricas, una que está expresada en pesos y otra métrica que está expresada en dólares. Si yo hago comparaciones con ellas, pues va a ser un problema porque están expresadas en moneda diferente y eventualmente la tasa del dólar está por allá arribota, entonces ahí ya voy a tener quizás un sesgo en cuanto vaya a quizás hasta mostrar, si tengo que mostrar esos dos indicadores en un tablero o un KPI, pues fácil como voy a tener un problema. Entonces, ¿qué yo hago con la normalización? Muy probablemente aquí yo quisiera hacer un ejercicio de transformación, donde yo puedo decir, bueno, vamos a dolarizar todo. ¿Bien? Todo el mundo es la misma moneda, ya sea peso todo o dólares todo, pero no podemos tener esa disparidad. Entonces, aquí, a donde estamos hablando de la normalización, es ese tipo de actividades que vamos a ejecutar. Y por demás está, por ejemplo, quizás si yo quiero crear una variable a partir de variables ya creadas, o sea, que ya vienen directamente desde la fuente original, pues entonces a partir de ello puedo crear otras variables o viceversa. Por ejemplo, si ya de la fuente llega, qué sé yo, el nombre del cliente en un campo, el apellido del cliente en otro campo, yo puedo crear una tercera variable que sería, no sé, nombre completo. Y ya yo no tendría que estar haciendo concatenaciones de first name y last name en mi escenario, sino que ya simplemente yo he creado un campo nuevo, se llama full name, que ya viene internamente, ¿verdad? Concatenada el apellido, el primer nombre, el segundo nombre, bueno, el primer nombre y el primer apellido. Entonces, estas son, digamos, las formas en cómo nosotros podemos seguir abordando estos temas sin ningún problema, porque al final del día, esta es la jornada que vamos a estar, digamos, agotando día tras día, o sea, literalmente. Eso con relación a los tipos. Ahora, si nosotros vamos a eh, algunas técnicas y herramientas que nosotros podemos utilizar, la verdad es que podemos utilizar un montón. Lo que pasa es que de repente ya uno se siente hasta cómodo trabajando, por ejemplo, con SQL y Python de la mano. Sin embargo, y ahí que viene la parte chula, nosotros podemos hacer uso de herramientas especializadas en ETL. No es solamente, mira, yo me voy a crear un notebook de Jupyter y voy a crear un pipeline para fines de, no sé, todo el flujo que se conecta a este servidor, y aquí que me haga un select, luego que me haga un par de transformaciones en el data frame y listo. O sea, no es tan así. Yo puedo utilizar herramientas especializadas para estos fines. Ahorita mencioné la de Microsoft, que es SSIS, o sea, es SQL Server Integration Services. De repente, existen otras, tanto software libre como propietario, y ya va a depender también, como hemos conversado en alguna ocasión, sobre el tema de las herramientas. Yo puedo saber una herramienta, yo puedo manejar bien una herramienta, pero el hecho de que yo me sepa esa herramienta no necesariamente quiere decir que la mejor herramienta para hacer temas de monitoreo, seguridad y todo lo demás sea esa, porque muy probablemente se quede corto con otras funcionalidades. Aunque sea muy buena en la parte de TL,
pero que yo la pueda tomar como múltiples propósitos, pues ahí ya tenemos una situación. Por eso es que siempre se recomienda que utilicemos herramientas especializadas. Bien. Am, por otro lado, tenemos ya que hablar efectivamente de herramientas am, que no son el típico query en Python. ¿Ven? Entonces, en este caso yo puse algunas, puse por ejemplo Apache NiFi, que básicamente ya lo habíamos mencionado. En esencia, bueno, ya en esencia la mayoría de estas herramientas son visuales, o sea que es un tema de organizar el pipeline, de organizar el flujo y digamos que con cambiar uno que otro parámetro, pues ya tenemos la herramienta pues configurada. También mencionamos a Talent, que básicamente en términos de interfaz es bastante cool, o sea, ahí no hay tema. Informática Power Center. Digamos que si nos vamos al cuadrante mágico de Gartner, esta gente siempre están a la vanguardia, o sea, la gente de informática están siempre a la vanguardia. Y me parece que en el cuadrante mágico de Gartner de este año está precisamente Informática Power Center desde el punto de vista de en la parte de integración. ¿Bien? Y ya finalmente, o sea, hay un detalle que ya por más que yo quiera, digamos, mostrarlo desde una perspectiva de experiencia, efectivamente va a pasar, muy probablemente pase otra cosa en sus empresas, me explico. Si de repente, un ejemplo, si de repente para yo hacer un proceso de carga, me dicen, mira, lo que pasa es que en esta empresa no tenemos herramientas especializadas como un Talent, un Apache NiFi o un Informática Power Center o un Integration Services de Microsoft. O sea, ya ahí habría que buscar la vuelta para ver cómo nosotros podemos trabajar con esa información y que no sea una tortura para el dueño de la empresa. Pero bueno, ya es otra conversación. Ese es aprende a usar un montón de herramientas con Percio 2.0. No, mentira, es relajar. Listo. Entonces, desde el punto de vista de la elección de la herramienta, generalmente hay muchos factores, como ya hemos, digamos que sabido. Uno de ellos es precisamente el coste, otro es el tema del esquema de licenciamiento, otros son el de la user friendly, o sea, hay un montón, hay de todo para todos. Eso es lo que quería buscar. Vale, entonces, am, otro puntito acá en el caso de los desafíos en el ámbito de la transformación es precisamente lo que en teoría comenzamos a trabajar, que es la parte de datos faltantes e inconsistentes. En esencia, yo no debería pasar la data tal cual yo me la encuentro en producción. Sin embargo, tampoco podemos inferir tanto, porque ahorita es tan diferente en producción que diríamos que, bueno, este fue otro sistema que lo hizo. Pero en lo que tiene que ver con data, y por eso lo puse aquí en grande, data faltante, aquí sí tenemos una situación porque eventualmente no vamos a poder cumplir con el objetivo que es la toma de decisiones asertivas. Tuve que ponerle la asertiva porque al final tú vas a tomar decisiones. Lo que pasa es que no son asertivas, son malas las decisiones. Entonces, en este caso, para fines de tomar decisiones asertivas, debemos saber trabajar con el tema de data faltante, datos raros. Por eso se recomienda que siempre que hagamos algún tipo de integración en esta fase de ETL, hagamos un informe del dato, hagamos un informe de cómo actualmente se encuentra la salud del dato. Cuestión de que si por alguna razón hay un detalle, podamos corregirlo y no que, no se, y no que se den cuenta porque están haciendo una decisión o están tomando una decisión en función de una data que ya de entrada vimos que está mal o que haya un reporte, ya sea este regulatorio de consumo interno, que esté mostrando una información incorrecta, que también es un problema. Entonces, siempre que nosotros hagamos este tipo de procesos, tenemos que curarnos en salud, como decimos aquí en Dominicana popularmente. ¿Bien? Listo. Entonces, digamos que en lo que concierne a ver, cuando estamos trabajando con altos volúmenes de información, estas tareas que estamos mencionando ahora se vuelven cuesta arriba, literalmente. O sea, créanme que se pone
el final de los muñequitos. Pero sin embargo, efectivamente también existen herramientas que me permiten moverme bien en lo que concierne a la volumetría, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de muchas transformaciones en un concepto de muchos datos, pues obviamente aquí se pone a prueba lo que es el performance de las máquinas, ya sea servidores, una máquina, un CPU, una laptop, lo que sea. Por ende, necesitamos de constantemente estar haciendo mejoras en los servidores y tratar que cuando se esté usando o se esté contratando los servicios de una herramienta como esta o como estas, que por lo pronto en lo que tiene que ver con el upgrade sea smooth o em, digamos de acceso o más bien de configuraciones rápidas a niveles de clúster. Porque muchas herramientas, principalmente las que son privadas, eh, pues no corren efectivamente, por ejemplo, en un ecosistema de Hadoop, por ejemplo, o Spark. ¿Por qué? Porque estos son sistemas que están optimizados para temas de trabajar en un ecosistema distribuido y posiblemente la herramienta que yo tenga nada más funciona, qué sé yo, en Windows y en un esquema vertical. O sea que tengo que sí o sí meterle memoria y procesador. Ok, perfecto, yo puedo hacer upgrade, pero llega un punto donde ya yo no le puedo poner más memoria porque se acabaron los slots. O no le puedo poner un procesador más grande porque la máquina no soporta un procesador más grande. Tiene como mucho el que tiene. Entonces, ya ese servidor de cara a una infraestructura cloud no me funciona. O sea, perdón, para fines de temas distribuidos ya no me funciona porque, o sea, si lo uso únicamente a ella. ¿Por qué? Porque ya todas las herramientas yo no las estoy usando de manera horizontal, sino, perdón, vertical, sino horizontal. Y entonces yo necesitaría usar esos recursos, o sea, agregarlos a la granja, usar esos recursos para que mis motores, en este caso, mis procesos de ETL, con alta volumetría, pues entonces funciona de manera correcta. De no pasar eso, corremos el riesgo de que se atrasen los procesos y etcétera, etcétera. Bien. Por eso es importantísimo cuando estamos trabajando con estos temas que hablemos finamente con el tema de escalabilidad, elasticidad, muy importante, y el tiempo de respuesta de cara al negocio. Porque si efectivamente se llega a la conclusión de que, mira, tú tienes 48 horas para responderle al cliente y con los hierros que tenemos, bueno, quizás no, quizás debemos cambiarlo, pero como tú tienes un SLA más o menos de ese tiempo y el servidor responde en 20, ponte tú que en 16 horas, se supone que en ese lapso tú puedes responderle al negocio, en teoría, ¿verdad? Fíjense que qué bonito sale, pero no en la realidad no es esa tampoco. ¿Ven? O sea, tenemos que sentarnos, tenemos que ver estos temas. Entonces, ya de cara a lo que es la carga, que en teoría esa sería nuestra última fase, no es más que el proceso donde ya vamos a estar depositando la información que hemos estado recabando tanto en la extracción como en la transformación y ahora efectivamente en la carga. Y aquí también se ve el tema de la carga incremental y la carga full, o sea, la carga inicial, que es la carga donde yo no tengo ni un solo registro. Yo digo, ok, tráeme toda la información, que en este caso sería una carga completa, una carga inicial, y de lo que tiene, perdón, una extracción inicial. Y lo que tiene que ver con la carga, pues entonces yo voy a cargar toda la información que estoy pues extrayendo, que debe de pasar por la fase de transformación, y aquí entonces estaría cayendo toda la data. Ahora, una vez yo ejecuto nuevamente y verifico solamente el delta, o sea, todo lo que pasó durante, o más bien posterior a la carga que hice, pues entonces tráeme eso. Ese es el delta, esa es la carga incremental. ¿Bien? Ya sabemos para qué sirve, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, ya la idea con esto es más o menos ir refinando, ¿verdad? El concepto, pero básicamente esa será la idea, que nosotros podamos ir, dependiendo del caso donde yo esté, o yo hago una carga completa o en su defecto hago un delta, que sería que no es más que esa diferencia que hay entre la última vez que cargué y los registros que se fueron generando. Recordando que las instituciones financieras principalmente no cierran.
O sea, los edificios sí cierran, pero las operaciones no. Yo puedo estar perfectamente en una playa ¿qué? A las 12 de la noche, por ejemplo, haciendo una transferencia sin ningún problema. Entonces, los sistemas deben de estar arriba para el momento en que eso suceda. Bien, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ah, no, no, vamos bien, vamos bien. Bien, entonces, en lo que concierne a los destinos, obviamente, en el momento en que ya yo tengo definido qué yo voy a hacer con la información, una vez ya esté procesada, o sea, cargada, procesada y demás, tengo que saber exactamente qué voy a hacer con ella. Aquí viene una cantidad chulísima de cosas que puedo hacer. Yo puedo o mando toda la información en archivos planos, aquí vendrán los CSVs y demás, o puedo mandarlo a un clúster, o sea, lo puedo mandar en este caso a un data warehouse, ya sea on-premise o en la nube. em, o también puedo mandar a bases de datos eh, relacionales, porque en el caso del data warehouse, la idea del data warehouse es más una estructura multidimensional para fines de toma de decisiones, ¿verdad? Pero sin embargo, yo puedo utilizar una base parecida a la fuente, llámese a nivel de estructura de base de datos relacional, y usarla como un destino. Eso va a depender mucho del ejercicio, pero lo que típicamente se hace es que efectivamente yo cargo toda la información de un repositorio, pasa por lo que sería la superestructura de un data warehouse, a donde yo tengo todo montado y todo lo demás, y a partir de ahí entonces le llegaría a los usuarios pertinentes. Esa sería, digamos que la idea. Ahora, si nosotros vamos ya puntualmente a cómo yo puedo cargar las informaciones, o sea, ¿qué yo puedo encontrarme? Sería la disyuntiva. Por un lado, recuerde que tenemos dos tipos, digamos, de generación del dato. Por un lado, tenemos la data en tiempo real, ¿verdad? Porque de repente yo necesito actualizar los repositorios que van a utilizar la data de este proceso de una forma rapidísima. En este caso, si estamos hablando de real time o near real time, pues entonces ya tendríamos que estar trabajando con cargas en tiempo real. Sin embargo, la gran mayoría de los casos generalmente se hacen cargas por lotes, que fue lo que mencioné ahorita, que como la idea es no competir contra recursos sobre una aplicación, pues lo más lógico es que nosotros corramos estos procesos en horarios no productivos, llámese en la madrugada. Entonces, en este caso, puntualmente, como yo lo que estoy haciendo es mandando la información a su repositorio en un periodo específico, o sea, no está siendo enviada a real time, sino que a medida que llega una hora, por ejemplo, a la 1 de la mañana, yo puedo mandar la data para que pase por todo el pipeline por lotes o batch en inglés, ¿verdad? Hay que ponerlo más bonito en inglés. Pero por lotes, entonces ya yo digo, bueno, mira, tráeme toda la transaccionalidad que pasó en el día de ayer hasta la medianoche de hoy. Entonces, eso sería lo que se estaría eventualmente, primero cargando, o sea, extrayendo desde la fuente, pasa por su proceso de transformación y luego estaría aquí en la parte de la carga que me va a estar entonces condicionando o lo hago por batch, por lotes o lo hago en tiempo real. Aunque la parte de tiempo real más bien está más enfocada en temas de la nube, porque quizá las infraestructuras on-premise para fines de data en streaming es muy cuesta arriba. Por eso que siempre que se habla, por ejemplo, de temas de carga de datos en real time, casi siempre se están refiriendo a infraestructura Big Data y por demás está asociada a lo que es el cloud. Bien. Listo, excelente. Yo creo que de aquí vamos a cogerle más cariño a la ingeniería de datos. Sí, por experiencia les digo que para esto es otro nivel. O sea, estamos hablando de otros temas ya. Listo. Entonces, en lo que concierne a la optimización de la carga en grandes volúmenes de datos, ahorita mencioné que cuando estamos hablando, por ejemplo, de
eh, volúmenes de informaciones responsables, independientemente de si es data estructurada o no estructurada, pues ya necesitaríamos de hierros de verdad. O sea, ya estamos aquí solicitando que por un lado qué sé yo, nos habiliten algunas máquinas virtuales en la nube o lo que sea, ya sea una nube pública o privada, pero el tema es que posiblemente con los hierros locales, pues trabajar temas de Big Data principalmente, pues es muy cuesta arriba. Y si a eso le vamos agregando cosas, pues todavía. O sea, de por sí como que esta fase es muy quisquillosa porque efectivamente yo puedo, la primera y la segunda fase yo la puedo trabajar perfecto, no hay tema, pero en el momento en que yo quiera guardar la información en un repositorio para que sea de acceso público, cuando hablo público es la gente interna, ¿verdad? De la institución. Y no la tiene precisamente porque tienen que poner nada más la mitad de la data hoy porque está muy lento, hay que reiniciar, no sé qué. O sea, ya aquí comienzan los problemas. Bien, fíjense que no es tan simple. A ver, en la práctica es simple la parte que estamos mencionando, pero las conversaciones, digamos, el por qué sí, por qué no, por qué si apretamos esta tuerca se está aflojando la otra. O sea, son cositas que eventualmente van a estar sucediendo, pero necesitamos saber cómo funciona de todas maneras. Bien, entonces, en lo que concierne a el tema de la precisión, ahorita habíamos mencionado el tema, digamos, de el monitoreo. O sea, si bien es cierto que nosotros dentro de la extracción vamos a estar monitoreando durante la transformación, también tenemos que ir monitoreando, pues eventualmente también en la carga tenemos que ir monitoreando. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo pasar por las primeras dos fases sin ningún problema y la última se vuelve un disparate. O sea, por alguna razón se hace una lógica o lo que fuere, y cuando ya la información está supuesto a que se cargue en los repositorios, ahí viene el problema de que, pero vea, ¿por qué esto viene con tantos valores nulos? Si yo estoy haciendo reglas de negocio desde el principio. Lo que pasa es que no son nulos, están vacíos, que es diferente. Entonces, estas son reglas, nuevas reglas que tengo que ir implementando. Pero ¿cómo me doy cuenta si solamente estoy monitoreando la parte de la entrada y no estoy viendo la de la salida? Entonces son cositas que efectivamente nos van a ayudar para poder tener un dato de calidad, organizado, homogéneo y que efectivamente, que es lo que buscamos todas las empresas, que yo pueda utilizarla para tomar decisiones asertivas. Ese es el resumen, para que tengan una idea. Bien, entonces, digamos que ya en lo que concierne a algunas quizás herramientas y técnicas y demás. Existen muchas, realmente existen un montón. Yo aquí mencioné, por ejemplo, Apache Airflow y Talent, que tienen unas herramientas, unos componentes bien chulos para ir viendo el estado de los procesos. Ahorita, cuando yo traje una demostración hecha en Integration Services, donde tengo algunos procesos corriendo, hay otros que están fallando y lo que vamos a ver es cómo yo puedo, o sea, en el supuesto de que se supone, ¿verdad?, que está todo funcionando, o sea, que nada más préndelo y arranca, hace transformación y demás, pero ya yo desde ahí, en el caso de Integration Services, tengo forma de saber cómo ha estado pasando el proceso por cada una de las tareas y asimismo, en el caso de que haya fallado, por qué falló. O sea, esa forma de yo, bueno, en este caso es porque un proceso, ¿verdad? Un flujo que yo acabo de montar y yo quiero que cuando yo lo ejecute, pues se hagan todas las tareas que le especifique. Pero si en el caso hipotético de que no es así, pues yo necesito saber qué faltó, qué falló para entonces poderlo corregir. De lo contrario, no tengo forma. Eh, Vuelvo y recargo, o sea, muchas de las herramientas que nosotros podamos utilizar para fines de hacer el proceso de ETL, pues casi siempre vienen con esas capabilities para poder entonces caer atrás a el flujo del dato para ver en dónde viene el tema. Bien, wow, está bueno este tema. Lo interesante es que yo vivo con esto todo el tiempo, o sea que para mí esto como que estemos en la oficina ahora mismo tener una conversación muy chula con un café. De hecho, me estoy motivando en hacer otro
otra dinámica con el tema. Vamos a datos con un café. Me interesaría la parte del café primero, pero bueno, esto es parte de la vida. Bien, señora, entonces nada, ya finalmente vamos a ver un poquito aquí sobre lo que son las herramientas y tecnologías. Si bien no es que vamos a entrar en materia en todas las herramientas que existen, porque no vamos a terminar hoy, pero por lo menos hacer mención de algunas, porque por ejemplo aquí eh, rápidamente puse, que de hecho, dicho sea de paso, hemos estado mencionando desde el principio, Apache NiFi, Pentaho. Pentaho es una suite súper chulísima, open source, me encanta, pero es la suite completa. O sea, Pentaho es la suite completa y ahí tienes de todo. O sea, tiene la parte de integración eventualmente, tiene la parte de ya para temas de Cubos o Lab. O sea, hay un montón de cositas chulísimas que tiene la suite que es interesante de poder pues, tirar un par de páginas para la izquierda, ¿no? Y eventualmente al ser open source, aunque el hecho de que sea open source no quiere decir que no sea del todo gratuita, recuerden que nosotros tenemos versiones open source que son licenciadas por un vendor y le da esa seguridad, digamos, de soporte. Pero también tenemos herramientas que están un poquito más cerca, o quizás cerca no, sino que ya igual le podemos poner la mano porque quizás la empresa donde trabajamos la tienen, ya sea un Power Center, o sea, informática Power Center. Podemos tener, por ejemplo, la que yo le voy a hacer la demostración ahora, que es Integration Services, que el acrónimo es SQL Server Integration Services. De hecho, del lado de Microsoft, ellos tienen la suite básicamente de BI que tiene Analysis Services, Reporting Services, en este caso Integration Services. Bueno, Power BI vino a hacerle un lío a Reporting Services porque ahora ya al tener a Power BI Report Server y Power BI services, que se llama la que corre en la nube, pues entonces ahí tenemos un tema con reporting services. Pero al final de la jornada, nosotros podemos utilizar todas estas herramientas sin ningún tema. Ahora, claro, estas que yo acabo de mencionar ahora son pagas, ¿no? Son propietarias, por lo que si queremos igual utilizarlas hasta donde sé, estos roles, porque al final son roles, del lado de Microsoft son roles de la instalación de SQL Server. am, Me parece que viene en la versión Enterprise y Professional, me parece. Ya en las versiones Community o de Developer, me parece que ya no vienen, pero igual se le puede buscar la vuelta para, digamos, poder probarlas al menos y ver cómo funciona. Pero la finalidad de todo esto es que no es, y recalcando algo que habíamos mencionado en uno de los episodios anteriores, es que no debemos ser pro herramienta, sino pro dinero. Y cuando hablamos de ser pro dinero es, déjame ver cómo puedo ayudar a la empresa a generar más dinero con lo que tienen ahora mismo. De nada vale decir, no, mira, hay que hacer una inversión de 20 millones de dólares porque hay que comprar una licencia de tal o cual cosa, pero, ok, vámonos al pasito. Que tú necesitas para ir sacando valor al paso? Porque está bien, estamos de acuerdo que si te compras el McLaren, tú puedes ganar una carrera en NASCAR, pero tú ni siquiera sabes manejar. No sé si me entiendes. Primero vámonos con lo básico, vamos a ver si entendemos la idea, vamos a ver si podemos manejar el carrito, ¿verdad? Y ya luego vemos que si revoluciona bien, ya le tenemos mayor control al vehículo y demás, pues entonces vamos a buscar uno más alta gama. Pero no lo hagamos a la inversa, porque eso puede ser que primero no puede trabajar un tema de reputación profesional, porque dice, bueno, yo invertí tantos millones de departamento y no sale ni un peso. O sea, como así. Y segundo, el tema de que el cuestionamiento después va a ser un problema. Bien. Siempre que esté generando dinero no hay problema. Pero si es por gustos, por fanatismos de herramientas, pues ahí sí tenemos una situación. Vale, equipo. Entonces, aquí seguimos hablando un poquito sobre algunas de las herramientas. Ya en lo que tiene que ver con el flujo de trabajo, pues en esencia también existen herramientas que me permiten crear los workflows de,
O sea, de todo lo que es el proceso de automatización, digamos, de los trabajos que tienen que ver con la extracción, con la carga, las transformaciones y todo eso, em, de manera incluso hasta visual. Bien. O sea, que literalmente son cajitas que uno ajusta algún parámetro, mueve una cajita para acá o para allá y ya básicamente tienes un workflow completo sobre lo que es la automatización del proceso de TL en un ecosistema normal. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, como no tenemos estas, posiblemente estos capabilities o estas herramientas, para no solamente decir los capabilities, si no tenemos las herramientas necesarias, en este caso yo lo que estoy diciendo, mira, vamos a hacer una ópera, vamos a cantar, pero faltan, por ejemplo, los violines principales, los violines de adelante. Entonces, alguien de percusión tendrá que soportar a esa persona que faltó, porque si no se va a escuchar un hueco. A eso no me refiero aquí. Muchas herramientas muy probablemente no tengan esos componentes de creación de los procesos automáticos, por lo que nosotros nos vemos en la obligación, bueno, en la necesidad, quizás no en la obligación, de buscarle la vuelta. Entonces, ¿cómo yo le busco la vuelta? Bueno, hay formas en la cual tú puedes, o en el caso de que estuvieses utilizando Integration Services, o me monto en el servicio de Integration Services y cualquier cosita, cualquier paquete, como se llama en el arco popular dentro de ese ámbito, monto ese paquete, lo monto directamente en ese servicio que sube, ¿verdad? Integration Services. O en el caso de que no tenga ningún tipo de herramienta, yo puedo utilizar inclusive el scheduler de Windows, creo el job o creo el pipeline directamente en Python o en cualquier otra herramienta y simplemente lo calendarizo. Listo. Ahí no hay mucho tema. Aquí lo importante es efectivamente saber que si queremos más alcance, si queremos más formas de manejar la idea de lo que tiene que ver con el proceso automático, pues necesitamos herramientas. Igual, mientras la chava viene, podemos hacer nuestro job en Python, lo subimos con el scheduler, o tenemos una persona literalmente dándole doble clic al proceso todos los días. A mí me gusta más la opción B realmente, pero la C también pasa mucho. O sea, tenemos a un personal que parte de sus funciones es literalmente darle un clic a un botón. ¿Okay? Pero es por eso, porque no tenemos claro el tema de lo que es la automatización, más bien el flujo, cómo yo puedo automatizar un flujo de TL si no cuento con las herramientas necesarias. Esa sería, digamos, la dinámica. Ya en lo que concierne a la orquestación, básicamente va muy de la mano. Aquí puse algunos solamente de estas herramientas que nos permiten organizar el trabajo. Porque ahorita estábamos hablando sobre el tema de los flujos, pero aquí ya estamos orquestando. Incluso aquí viene el tema de aprovisionamiento de recursos. Por ejemplo, yo puedo decirle, mira, a este componente asignarle más recursos en caso de que se vea comprometido, ponle más recursos o en su efecto, tráeme otro server o otra máquina que entre al trabajo para que no se sature. Entonces, todo eso yo no lo puedo hacer manualmente. Yo debería tener herramientas que me permitan hacer el proceso de orquestación sin la necesidad 100% de una persona. Bien, que pueda tomar decisiones basadas en el comportamiento de cómo viene cómo ha venido esa máquina que tiene, eventualmente tiene ese tema de temperatura, para verificar si efectivamente el servidor se encuentra en salud, si vamos bien, si hay que salir huyendo para buscar el motor, por ejemplo. Pero es eso. La orquestación aquí ese es el que guía una banda, bueno, de preferencia de ópera. Y eso mismo va a pasar con los procesos de TL. Aquí yo rápidamente mencioné, por ejemplo, Apache Flow, que ahí ya habíamos mencionado que eso hace de todo y un chin. Luigi, por un lado, tenemos a Step Function, que eso es de AWS, y así sucesivamente tenemos un montón de aplicaciones que nos pueden ayudar con lo que tiene que ver con estos procesos de orquestación de estos jobs. ¿Ok? Em,
Ya digamos, con lo que concierne al futuro, aquí nos vamos a poner a leer la taza ahora. Eh, el futuro del ETL, miren, ah, realmente, a ver, no es que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, porque efectivamente, ahorita lo mencioné cuando comenzamos, esto es el corazón de un data warehouse. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando más y más a lo que es el uso del Big Data, cloud y demás, pues hay un contexto diferente. Cuando nosotros usamos el ETL, que generalmente está asociado a un Data Warehouse, básicamente estoy en premisa, yo lo que hago es que extraigo la información, la transformo y la cargo en repositorio. Ese sería el ETL. Hay otro concepto que es ELT, cambia aquí un poquito el proceso, donde yo efectivamente extraigo la data, la cargo tal cual está y luego cuando la voy a necesitar entonces la transformo. Cuando hablamos del ELT, casi siempre estamos trabajando en Big Data o en su efecto en la nube. Bien, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, bueno, mira, toda esta información que yo estoy generando del proyecto 52 lo voy a subir a un bucket de S3, eso es AWS, y lo voy a dejar ahí tirado. Perfecto. Literalmente eso es como un hamper de ropa sucia. Ah, pero mira, ahora necesito analizar todas las presentaciones de PowerPoint del proyecto 52. Pero fíjense que yo no la tenía procesada, yo simplemente la generé, la subí y se acabó y me fui. Entonces, ahora que yo necesito hacer ese procesamiento, pudo haber pasado 2 meses, 3 meses, 5 meses. Mientras tanto, si yo la voy procesando, hubiese perdido un tiempo muy valioso porque igual estoy usando recursos que no estoy usando de todas maneras. Entonces, cuando yo estoy utilizando ELT, donde ya yo extraigo la información, la cargo en un sitio y cuando la necesito la transformo, pues entonces ahí me estoy ahorrando un tema de procesamiento. Quizás el volumen, bueno, te puede jugar en contra, pero en general, pues es una estrategia súper ápera porque así ya tú no tienes que esperar a que todo el procesamiento se termine para seguir subiendo cosas. O sea, tú puedes subir, literal, como dijimos ahorita, un hamper. Tú tiras todas las cosas para allá, se va guardando y listo. Y cuando la necesites, pues entonces la extraes, pues la transformas. Bien. Ahora, cuando hablemos de la implementación de la automatización de LTL usando inteligencia artificial, ya esto es otro tema. Aquí estamos buscando literal poder implementar, efectivamente ya existen casos de uso o actividades que yo puedo utilizar a inteligencia artificial para tanto lo que es la orquestación como la parte que tiene que ver con la implementación inclusive del proceso completo de el ETL, o sea, la parte de todo lo que es el pipeline, todo el flujo y demás, ya hay herramientas implementando obviamente inteligencia artificial en la cual me ayuda con ese proceso sin ningún problema. Ojo, no estoy diciendo que ahora la IA le va a quitar el trabajo a los ingenieros de datos que hacen esto, sino que es una herramienta adicional complementaria. Bien, esa es la idea. De repente, pues, bueno, aquí yo usé Databricks y Azure Synapse, que básicamente ya aquí estamos hablando de temas de la implementación de inteligencia artificial, machine learning y demás para la parte de integración. Cosa de la vida es que efectivamente cuando hablamos de el futuro del ETL frente a todos los comentarios que viven por ahí de que, no, que la IA, que nos va a quitar el trabajo y demás, mucha gente están retrocediendo, literal. Están diciendo, bueno, mira, yo prefiero entonces aprender, que no está mal, ingeniería de prompt, en vez de comenzar a aprender temas de base, la parte conceptual, la parte robusta de lo que son los datos, pues entonces tú tienes un dilema, literalmente. Pero bueno, esos son otras 500. Eso es otro tema que tenemos por ahí planteado para que hablemos un poquito sobre la implementación de la inteligencia artificial en estos productos que venden humo. Eso ya veremos cómo le sacamos la vuelta. Pero chicos, hasta ahora este sería... déjame mostrarle aquí el demo.
Fíjense que aquí este es un proceso realmente sencillo. Esta es la interfaz de Integration Services, SQL Server Integration Services. Acá estos procesos, claro, tenemos que aprender qué significan cada uno, el Data Flow, el SQL, SQL Task, el Analysis Services Processing Task, o sea, todo esto tiene un objetivo. ¿Bien? Si queremos aprender a utilizar esta herramienta, básicamente esto está dividido en tools. Tenemos los SQL Object Explorer, tenemos los SQL Server Object Explorer y así sucesivamente. Ah, mira, espérate que esto está aquí. Entonces, en esencia, esta herramienta, yo tengo ya un pequeño ejercicio creado. Ustedes van a ver ahora cuando yo lo ponga a correr, lo que mencionaba de, por ejemplo, el tema del monitoreo. Él agarra y comienza a arrancar. O sea, claro, ya que hay un par de cosas que tendríamos que interiorizar, o sea, más profundizar sobre Integration Services. Pero la idea del episodio no es hablar de Integration Services, más bien de ETL. Igual yo le voy a compartir algunas cositas ahí para que vayan aprendiendo sobre esto. Fíjense que, por ejemplo, todo esto que tienen en los botones verdes es porque en teoría terminaron. Y esto que tienen los botones rojos es porque por alguna una parte falló. Yo no sé qué falló. Yo puedo ir aquí a Progress y puedo ver efectivamente cuáles son estos que están rojos, cuáles son los que están verdes, y aquí me va diciendo exactamente cuál es el error. Por ejemplo, en este caso, él me está diciendo esto, mira, syslog provider for the test, ajá, ok. Este falló y me guardó el log en este archivo. Pero ya de entrada me está diciendo que tengo acceso denegado. Eso es porque tengo unas carpetas en una ruta que no debería. Lo estoy poniendo por aquí. Pero fíjense que ya en esta pantalla, por ejemplo, que todavía es la parte de la ejecución, yo estoy viendo cuál es el tiempo de ejecución, cuándo se detiene, si completó o no completó y todo lo demás. Se supone que esto yo lo hago mientras estoy en desarrollo, aunque yo puedo habilitar algunos features para que cuando se ejecute en producción, pues me mande los logs. Bien, porque esa es la idea de esto. Entonces, básicamente sería esto lo que quería mostrarles. Aquí ya una vez eh, completamos el ejercicio, por ejemplo, y ya está todo bonito, pues entonces yo guardo ese DTSX, lo subo ya sea en Integration Services, o sea, en el servicio de Integration Services, o lo mando a ejecutar desde un job de Windows, un scheduler de Windows. O sea que fíjense que ahí no es tan, después de que tenemos ya el contexto de cómo funciona la herramienta, qué trae, qué no tiene, pues entonces ya es fácil pues caerle atrás. Por lo pronto, pues entonces volvemos a nuestra presentación para ver un poquito sobre el resumen. Fíjense que básicamente lo que vimos fue, mira, el proceso en general, qué significa, para qué se usa, en qué ámbitos lo usamos, cuál es la dinámica, quizás el tema de definir los tres conceptos de ETL desde el punto de vista ya conceptual y práctico, que también lo hicimos. Efectivamente, también vimos lo que es el tema de las estrategias de carga en Data Warehouse. Ya para la siguiente semana vamos a estar hablando sobre el Data Warehouse como tal, porque aquí está, la idea era un poquito trabajar sobre lo que era el ETL, pero ya la siguiente semana vamos a estar hablando perfectamente con el DWH o Data Warehouse. Y finalmente, pues un poquito de comparación en términos de herramientas. Aquí, como siempre, ¿verdad? Algunos cursos recomendados, tanto a nivel de cursos como de página web, libros recomendados y uso de efecto, herramientas. ah, lo tengo aquí a su consideración, ¿verdad? Sobre el tema que estamos trabajando. Y ya quizás para la siguiente semana lo que vamos a tener es el modelado de almacenamiento de datos. Y adivinen en qué base de datos. En la de Data Warehouse. O sea que nosotros vamos a entender lo que hacen esos equipos. A ver, más bien la data la vamos a ver a dónde cae, pero el Data Warehouse como tal es una estructura fina. O sea, tenemos que hacer una estructura fina si es que efectivamente nosotros estamos buscando democratizar correctamente el dato. Entonces, ese es el capítulo, bueno, más bien el episodio que vamos a estar trabajando la siguiente semana. Así que no se lo pierdan para que lo puedan complementar con este que estamos trabajando en el día de hoy.
Entonces ya para cerrar, ¿verdad? Agradecerles a todos los que han estado al pendiente de este episodio. Cualquier cosa, ya saben, inviten a todo el que quiera aprender. Ya aquí vamos a entrar, ya vamos por la mitad del capítulo 5 para que ustedes vean cómo pasa el tiempo. Anteriormente no teníamos ni uno, ya tenemos varios capítulos, pero digamos que la idea es que nosotros podamos seguir compartiendo el conocimiento, replicando el conocimiento, que es lo que nos va a poner en otro nivel. Bueno, por lo pronto vamos a dejarlos hasta aquí y cualquier cosa ya saben que estamos en YouTube, tenemos aquí la página también en GitHub. En la página de GitHub también tenemos, al final de la página tenemos los diferentes canales. De eso yo tengo que hacer un slide para poderlo montar en YouTube también. Claro que será otro día. Pero aquí también tenemos para que si en caso de que queramos alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que fuere, pues me dejan saber sin ningún problema. Por lo pronto, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy, que no se hayan tirado la lata por la ventana y seguimos en contacto en el siguiente episodio. Hasta la próxima, equipo. Bye.